el, el micrófono. Ahí me di cuenta. ¿Cómo están, chicos? Ah, bueno. Bueno, ¿me escuchan, sí? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se te escucha bien. Bueno, perfecto. Cualquier cosa cuando no me escuchen me avisan. Esperen que voy a ver. Estoy mirando si está Dafne. La voy a poner de coanfitriona. No sé si entró Dafne. A ver, vamos a buscar. Dafne es nuestra ayudante, ¿sí? Que es alumna de sistema también. Buen día, Bueno, profe. buen día. ¿Quieren Disculpe que preguntar la interrumpa. algo? Sí, no. Sí. Recién hoy comienzan con espacios vectoriales o ya lo dieron la clase pasada. Es que hay muchas Miren, clases que me las perdí porque no me puedo conectar. bueno, ustedes saben que yo voy subiendo las clases, las grabaciones, al Drive, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Bueno, ahí podés ver las clases que perdés, digamos, por problema de conectividad. Yo ya empecé la clase pasada con espacios vectoriales, pero hoy pienso hacer un repaso rápido. Como pasó una semana, yo ya sé que es probable que estén un poquito olvidados, entonces vamos a repasar, ¿sí? Vamos a ir rapidito nomás. Vamos a empezar entonces, chicos, ya mismo. Buen día, profe, ¿cómo le va? Buen día. No sé, ¿quiere preguntar algo? O si no, arrancamos. Parece que nada. Entonces, lo que vamos a hacer es comenzar. Vamos a empezar con espacios vectoriales, que es este tema, es la siguiente unidad, ¿no es cierto? En el parcial que vamos a tomar en la primera semana de julio, va a entrar sistema de ecuaciones lineales y espacios vectoriales, ¿sí? Este es el otro tema que va a entrar. Bueno, espacios vectoriales, acá nosotros vamos a definir lo que es espacio vectorial. Es una estructura algebraica, ¿sí? Que se crea a partir de un conjunto. En realidad participan en esta estructura algebraica dos conjuntos y dos operaciones, ¿sí? Les quiero aclarar algo. Ustedes en matemática discreta tienen una unidad que es estructuras algebraicas, se la va a dar como, supongo yo, que la semana que viene, ¿sí? Y ahí van a poder cerrar bien este concepto. Acá faltaría en el medio, digamos, dar algunas estructuras algebraicas que son más simples, como ser la estructura algebraica de grupo, ¿sí? De todas maneras, como ustedes son de sistema, esa partecita que falta acá la van a tener en matemática discreta, ¿sí? Pero básicamente una estructura algebraica es cuando nosotros tenemos un conjunto numérico, definimos en ese conjunto numérico una operación, vemos qué propiedades se cumplen y de acuerdo a las propiedades que cumple la operación en ese conjunto numérico, es la estructura algebraica, ¿sí? Pero hay estructuras algebraicas que son más complejas. Por ejemplo, el espacio vectorial, ¿sí? Que es una estructura algebraica donde participan dos conjuntos y dos operaciones. Entonces, en realidad, nosotros ya estuvimos trabajando con espacios vectoriales porque tanto los vectores como las matrices tienen la estructura de espacios vectoriales. Porque en ambos conjuntos, tanto en los vectores como en las matrices, nosotros definimos suma y multiplicación. Perdón, voy a grabar, ¿sí? Esperen un poquito, que lo que quería hacer era
Voy a empezar a grabar, ahora me acordé, grabar en la computadora. Recording in progress. Bueno, entonces, la estructura de espacio vectorial es una estructura algebraica que está definida para dos conjuntos y dos operaciones. Tanto los vectores como las matrices son espacios vectoriales, porque cumplen con todas las propiedades para ser un espacio vectorial. Entonces, como decía, teníamos dos conjuntos, en este caso los conjuntos son el conjunto de vectores, que se llama vectores, que no siempre van a ser los vectores que nosotros, cuando dimos la unidad 1, ¿no es cierto? Que vimos que los vectores eran los vectores en el plano, vectores en el espacio. Después vimos vectores que eran con 4 componentes, ¿sí? Y generalizamos a n componentes. Estos vectores pueden ser matrices también, o sea, todos los conjuntos numéricos donde se verifican las 10 propiedades que vamos a ver, todos esos conjuntos numéricos que verifican esas 10 propiedades van a ser espacios vectoriales, entonces a ese conjunto le llamamos vectores. Y esos vectores podrían ser matrices, podrían ser polinomios, podrían ser funciones, ¿sí? Entonces, si tengo una cuaterna, conjunto de vectores, conjunto de números reales, la operación suma, que es la suma de vectores, que se llama operación interna, el producto de un vector por un escalar, que se llama operación externa, va a ser un espacio vectorial si se cumplen 10 axiomas, ¿sí? Que son, la ley interna es la primera, ley interna o ley de cierre, que lo que dice es que para todo B1, B2, o sea, para todo par de vectores que pertenece a ese conjunto de vectores, la suma de esos dos vectores es un elemento que pertenece también al mismo conjunto, ¿sí? Después, que la suma es asociativa, o sea, tomando estas propiedades son las mismas que vimos para suma de vectores, después vimos para suma de matrices, ¿sí? Tomando 3 elementos, asociando de distinta manera, el resultado se mantiene. Eso dice la propiedad asociativa. La propiedad conmutativa, ¿sí? Tomando 2 elementos de ese conjunto numérico, cualesquiera, 2 elementos cualesquiera, si cambiamos el orden de los términos, también la suma conserva el resultado, ¿sí? También está este axioma, la existencia del vector nulo o elemento neutro, ¿sí? Lo que dice este axioma es que existe un vector, que acá lo llamamos con este 0 y la flecha arriba, llamado vector nulo, tal que para cualquier vector B se cumple esta propiedad, que cualquier vector del conjunto B más el vector nulo es igual al vector nulo más ese vector B y da como resultado el vector B, ¿sí? Ese es el elemento neutro. O sea, da lo mismo que sumemos o no un 0, porque no va a cambiar el resultado, ¿sí? No lo va a cambiar al vector B si yo le sumo el vector nulo. Después, para cada vector perteneciente, para cada uno de los vectores del conjunto B, va a existir otro vector que se llama vector opuesto, que cumple esta propiedad, ¿sí? El vector más su opuesto siempre nos da el nulo, o sea, el vector nulo, o sea, el elemento neutro, ¿sí? Esas son las 5 primeras, que están los 5 primeros axiomas que están referidos a la suma vectorial. Y después tenemos 5 axiomas más que se refieren al producto de un vector por un escalar, es decir, a la operación externa, ¿sí? Bueno, y el sexto axioma es justamente la definición de ley externa, que dice, para todo B1 perteneciente al conjunto de vectores y para todo, acá lambda está representando a un número real cualquiera, ¿sí? Para todo B1 perteneciente al conjunto de vectores, para todo lambda perteneciente a reales, B1 por lambda pertenece al conjunto de vectores, ¿sí? Esa es la definición de ley externa. Y acá se cumplen 2 propiedades distributivas. Una, que se cumple que el producto es distributivo respecto a la suma de vectores, ¿sí? Entonces, si tomamos un número por la suma de 2 vectores, podemos distribuir ese número multiplicando a cada término. Y la otra distributiva es respecto
a la suma de escalares. Entonces, si tenemos un vector por la suma de dos escalares, podemos distribuir ese vector multiplicando a cada escalar, ¿sí? A cada término de esa suma escalar. La novena propiedad o el noveno axioma se refiere a la propiedad asociativa, pero asociativa de escalares, ¿sí? Entonces, si tenemos dos escalares y un vector, se puede resolver ese producto de dos maneras, sería, ¿no? O sea, se podría multiplicar un escalar por el vector, ahí se obtiene un vector, y a ese vector se lo multiplica por el otro escalar. También se puede hacer esto, se pueden asociar los escalares, multiplicar escalar con escalar, se obtiene el resultado que va a ser otro escalar, y a ese número se lo multiplica por el vector, ¿sí? Da lo mismo, se mantiene el resultado. Y el décimo axioma se llama elemento neutro para el producto. El elemento neutro para el producto es el número 1, que es un número real. El número 1 por cualquier vector B es igual al vector B. Esos son los 10 axiomas que para ustedes no les debe resultar extraño, ¿o me equivoco? A ver qué me dicen. ¿Se acuerdan de estas propiedades? Sí, profe, estamos bastante familiarizados. Ah, bien, porque vimos para vectores, vimos para matrices, ¿sí? Entonces, digamos que no es nada nuevo. Seguimos. Siguiente. Bueno, ejemplos de espacios vectoriales. Como les dije, nosotros ya trabajamos con el conjunto de pares ordenados en números reales, con la suma, ¿sí? Suma de vectores, y también vimos las propiedades del producto de un par ordenado por un número real, ¿sí? Este es un espacio vectorial. Acá están las ternas de números reales, acá están las cuaternas, pero también las matrices. Acá yo puse ejemplo, este es el conjunto de matrices cuadradas de orden 3, pero también va a ser un espacio vectorial si tenemos un conjunto de matrices rectangulares, ¿sí? No necesariamente van a ser cuadradas las matrices. Y después, P sub 2, a ver si alguien se acuerda que ya la clase anterior vimos, ¿qué es P sub 2? ¿Qué me representa P sub 2? Uno, que se acuerde. ¿Alguna idea de P sub 2? ¿Alguna idea? No le digo que me definan, sino una idea. P sub 2, ¿qué estará representando? ¿Nadie se acuerda? No, profe, yo ni idea. ¿No? ¿No se ¿Puede acuerdan? ser un punto, profe? No. P sub 2 es el conjunto de polinomios. ¿Sí? Esto es conjunto de polinomios de grado menor o igual que 2. O igual. Menor o igual que 2. O sea, en este conjunto vamos a tener, por ejemplo, un polinomio 3x cuadrado menos 5x más 1. Ese es un polinomio que va a pertenecer a P sub 2, ¿sí? O si yo escribo 3x, ¿sí? Por ejemplo, también va a ser un polinomio que va a pertenecer a P sub 2, ¿sí? Todos los polinomios de grado menor o igual que 2. O sea, el mayor exponente que puede figurar en ese polinomio es el 2, ¿sí? Por ejemplo, si es 5x cubo, bueno, ya no pertenece a P sub 2. Todos los polinomios de grado 2, de grado 1, puede ser un número también, número solito. Esos son los elementos que pertenecen a este conjunto, ¿sí? Los números reales, la suma de polinomios y el producto de un polinomio por un número real.
también ahí se van a cumplir esas 10 propiedades, entonces tiene estructura de espacio vectorial, ¿sí? ¿Dónde tenemos más ejemplos? En el Stanley Grossman, ¿sí? Que está subido al Drive, es un libro que ustedes tienen que consultar, ¿sí? Sí o sí tienen que ver ese libro. Y ahí pueden profundizar, pueden ver más ejemplos. Bueno, nosotros acabamos de ver la definición de espacio vectorial. Esa definición está compuesta por 10 axiomas, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver son las propiedades que cumple todo espacio vectorial. Eso significa que ya tenemos un espacio vectorial, como dice acá, sea el espacio vectorial de conjunto de vectores con las sumas reales y el producto. O sea, acá se están cumpliendo, si me dice que es espacio vectorial, me están diciendo que acá se cumplen esos 10 axiomas que recién definimos, ¿sí? Pero por el solo hecho de ser espacio vectorial, se van a cumplir estas propiedades, ¿sí? Propiedades que se pueden demostrar aplicando esos 10 axiomas. Entonces, ¿cuáles son esas propiedades? Dice acá, para todo K, o sea, K perteneciente a reales, cualquier número real. Este es el vector nulo, ¿sí? Que es el 0 perteneciente a B, se cumple con un número por el vector nulo, me vuelve a dar el vector nulo, ¿sí? O sea que dice que el producto de un escalar por el vector nulo es igual al vector nulo. Esa es la primera propiedad. La segunda propiedad es, para un vector cualquiera y el número 0 por el vector, por ese vector cualquiera, me da como resultado el vector nulo, ¿sí? Acá, este es el número 0, ¿sí? Y el que está acá es el vector nulo. Hay que hacer bien esa diferencia, ¿sí? Acá dice que, entonces, ¿qué dice esta propiedad? Que acá está indicada en forma simbólica, dice que el producto del escalar 0 por un vector B, cualquiera, es igual al vector nulo, ¿sí? Después, esta podríamos decir que es consecuencia de los anteriores, porque dice que si un número K por un vector B da como resultado el vector nulo, entonces puede suceder que el número sea 0, que el vector B sea el vector nulo, o que sucedan ambas cosas. O sea, que el número sea el 0 y que el vector nulo sea, que el vector B sea el vector nulo, ¿sí? Y la última, que dice que para todo vector B, se cumple que si multiplicamos el número menos 1 por el vector B, obtenemos el opuesto de dicho vector, ¿sí? Acá, estas propiedades nosotros vamos a aplicar luego para la unidad que viene, que es para transformaciones lineales. Hay varias propiedades de las transformaciones lineales que se cumplen o se muestran aplicando el concepto de espacio vectorial, las propiedades de espacio vectorial. Esta parte es la parte fundamental del álgebra lineal. Lo que nosotros estamos viendo ahora es lo que se llama álgebra lineal, que tiene muchas aplicaciones. En diseño, por ejemplo, en diseño de aviones, por ejemplo, ¿sí? Porque todo lo que damos está relacionado a su vez con transformaciones lineales. Bueno, hasta ahí dimos la clase pasada. No sé si quieren preguntar algo antes de entrar a al tema siguiente, que es subespacio. Si les quedó algo, quieran preguntar. ¿No? ¿Podría dar un ejemplo de espacio vectorial? Bueno, un espacio vectorial es, por ejemplo, cuando nosotros tomamos el conjunto de números de pares ordenados, cuando tenemos el plano, ¿sí? Ustedes se acuerdan que el plano lo representábamos, el plano, todos los vectores
de R2, lo representamos en el sistema de ejes cartesianos, ¿sí? Acá tengo yo los infinitos vectores de R2, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá son infinitos. Bueno, el conjunto de todos estos vectores de R2, con la suma de vectores y la operación producto de un vector por un número, por ejemplo, a este vector yo lo multiplico por el 2 positivo, yo sé que se duplica, ¿no es cierto? Mantiene la dirección, mantiene el sentido y duplica el módulo, ¿sí? Toda esa operación, que es número por vector, que me da como resultado otro vector, y suma de vectores, que también sé que sumando dos vectores me da otro vector. Bueno, esas dos operaciones, suma de vectores y multiplicación de un número por un vector, cumple los 10 axiomas que recién enumeramos. Entonces, el conjunto R2, con la operación suma, con el conjunto de números reales y con la operación producto de un número por un vector, es o tiene estructura de espacio vectorial. ¿Sí? Si a mí me dicen que esta cuaterna es un espacio vectorial, lo que me están diciendo es, se cumplen esos 10 axiomas, o sea, la suma de vectores es cerrada, es conmutativa, es asociativa, tiene neutro, tiene simétrico. Me están diciendo que si yo multiplico un número real por un vector en R2, también se cumple esos últimos axiomas, ¿no es cierto? La distributiva respecto a la suma de vectores, la distributiva respecto a la suma de escalares, que uno por un vector cualquiera me da el mismo vector, ¿sí? Entonces, al decirme que es un espacio vectorial, me están diciendo que se cumplen todas esos axiomas. No sé si te quedó claro, si era eso lo que me pedías. Sí, profe, se entendió mejor porque había visto el video, pero no daba un ejemplo Ajá, claro. sí, sí. Bueno, así como tenemos R2, podemos tener los vectores en el espacio, o sea, todos los vectores que nosotros vimos, vectores en el espacio, las cuaternas, ¿sí? Podemos tener NU+, NU+ es cuando tienen más de 4 componentes, ¿no es cierto? Podemos tener vectores de 5 componentes, 100 componentes. También cumplen todas esas propiedades. Y lo mismo las matrices, ¿sí? Conjunto de matrices, con la suma de matrices, con el conjunto de reales y con el producto de una matriz por un número, ¿sí? También cumple esos 10 axiomas. Y los polinomios también, ¿sí? Conjunto de Yo he polinomios. leído de que los números complejos también puede ser. También, exacto. Se puede tomar acá, este conjunto de reales, también en lugar de trabajar con los números reales, se puede trabajar con los números complejos. Porque el requisito que debe cumplir este conjunto, el de escalares, digamos, reales, acá tomamos reales, nosotros tomamos reales siempre, pero el requisito es que tiene estructura algebraica de cuerpo. Eso van a ver en matemática discreta, cuáles son las condiciones para que un conjunto sea un cuerpo, ¿sí? Que es otra estructura algebraica. Pero es cierto lo que vos decís, acá podríamos tener conjunto de números complejos. Lo que no podemos tener acá es racionales, por ejemplo. Racionales no, porque ya no va a cumplir, no se van a cumplir todas las propiedades, ¿sí? O naturales o enteros no podemos tener ahí porque no tienen estructura de cuerpo esos conjuntos, ¿sí? O sea, de reales en adelante. ¿Estamos? Y bueno, lo que viene ahora es el concepto de subespacio. O sea, nosotros tenemos nuestro conjunto de números, tenemos nuestro espacio vectorial, ¿sí? Pero hagamos de cuenta, si cuando nosotros decimos conjunto, estamos para asociar con algo. Eso también, ese es un hueco que ustedes tienen, chicos, que es la teoría de conjuntos,
que antes se daba en el colegio secundario, antes dábamos también en matemática discreta y ahora dejamos de dar. Pero si ustedes buscan en algún video, van a encontrar lo que es teoría de conjunto, los conceptos básicos, ¿sí? ¿Qué es un conjunto? Bueno, un conjunto podríamos decir que es, por ejemplo, si nosotros tenemos una bolsa, ¿sí? Que es un conjunto. Pero dentro de ese conjunto, de esa bolsa, podemos tener otras bolsas, digamos, ¿sí? O sea, este es un conjunto, ¿sí? Que puede ser un espacio vectorial, como R2. Pero dentro de ese R2, yo tengo a su vez otro conjunto que está dentro, que le vamos a llamar S, ¿sí? S es una parte de R2. Y a eso se llama subconjunto. Un conjunto que está dentro de otro conjunto. Dice que si tenemos un subconjunto no vacío, ¿qué quiere decir no vacío? Que por lo menos tiene un elemento. Y ya les digo cuál es el elemento que sí o sí tiene que estar. Tiene que estar el vector nulo, ¿sí? Un conjunto no vacío de un espacio vectorial se dice que es un subespacio, de dicho espacio vectorial, si también ese subconjunto cumple con las mismas operaciones, o sea, cumple con los 10 axiomas de espacio vectorial. Es un espacio vectorial dentro de otro espacio vectorial, ¿sí? Si en este conjunto S yo defino la suma de vectores y veo que se cumple todas las propiedades que dijimos para la suma, los 5 axiomas. Después hago la multiplicación de un vector del conjunto S por un número cualquiera, número real, y también veo que se cumplen todos los axiomas de la operación externa, verifico que se cumplen esos 10 axiomas de espacio vectorial, entonces ese también es un espacio vectorial, pero es un espacio vectorial que está dentro de otro espacio vectorial. Por eso se dice que ese es un subespacio, ¿sí? Es un espacio vectorial que está dentro de otro espacio vectorial. Ese es un subespacio de B, ¿sí? El espacio vectorial B es este, ¿no es cierto? Es R2. ¿Se entiende el concepto de subespacio? ¿Sí o no? Es un subconjunto, ¿verdad, profe? ¿Sí? Es un espacio vectorial dentro de otro espacio vectorial. Bien. Bien. Pero imagínense que nosotros tenemos que ver si este conjunto S es subespacio de R2. Tendríamos que ver si se cumplen los 10 axiomas. Pero no hay necesidad de demostrar los 10 axiomas. Porque hay algunos axiomas que es como que por el solo hecho de ser S un subconjunto de R2, ya hay algunos axiomas que se van a cumplir. O sea, hay axiomas que se cumple para todos los vectores de R2. Por ejemplo, la ley de cierre no, justamente. La propiedad distributiva, ¿sí? del producto de un número por la suma de dos vectores, por ejemplo, por citar uno de los axiomas, cuando se demuestra, ya se demuestra para todos los elementos del conjunto. Entonces, no hay necesidad de demostrar los 10 axiomas para ver si un conjunto es subespacio de otro, sino que hay un teorema que nos da las condiciones necesarias y suficientes para que sea un subespacio vectorial, ¿sí? Son 4 condiciones, que en algunos libros ustedes van a ver que son 3 nomás, porque estas 2 por ahí la reducen a una, ¿sí? Inclusive estas 2 nosotros podríamos resumir y decir que una de las condiciones sea que el vector nulo pertenezca al conjunto S, ¿sí? Esa ya estaría, si yo demuestro eso, ya estaría cumpliendo con estas 2, ¿sí? Pero ya vamos a ver. Nosotros tenemos, entonces, nosotros siempre vamos a demostrar las 4.
Entonces, tenemos un espacio vectorial, ¿sí? El espacio vectorial B, ¿sí? En forma genérica, el espacio vectorial B. Tenemos el conjunto S, dice, va a ser un subespacio vectorial si y solo si se cumplen estas 4 condiciones. La primera, el conjunto S es un conjunto no vacío. ¿Qué significa? Que por lo menos hay un elemento acá en el conjunto S. Y siempre conviene probar si el elemento, el vector nulo, pertenece al conjunto S. Porque si no está el vector nulo, ya con eso va a ser suficiente para decir que no es un subespacio, ¿sí? Entonces, para decir que ese es no vacío en realidad, mostrando que en el conjunto S hay algún vector, ya está. Pero es conveniente demostrar que el vector nulo está allí, ¿sí? Por lo menos ese tiene que estar. Después, Una pregunta. Al decir ¿sí? que ese es no vacío, tiene que tener algo distinto de cero. No. Tiene que tener un vector. Nada más. Perfecto. ¿Sí? No dice distinto de cero, sino que sea no vacío. No vacío quiere decir que hay algo ahí, que hay un elemento en eso. Y justamente el vector nulo es el que tiene que estar. Sí o sí, condición necesaria, pero no suficiente, porque hay casos en que tenemos acá el vector nulo, pero no es un subespacio, ¿sí? O sea, una de las condiciones necesarias es que esté el vector nulo. Y esa es la que siempre nosotros vamos a demostrar, ¿sí? Para demostrar que es no vacío. Bien, la otra que se tiene que dar, que esto es bastante obvio, ¿no es cierto? Que el conjunto S tiene que estar incluido en B, porque no voy a ver si un conjunto que está acá afuera es su espacio de B. ¿Sí? Esta es bastante obvia. Bueno, esta de que S está incluido en B, esa generalmente se la da por cierta, porque cuando uno define el conjunto S ya está diciendo cuáles son los elementos, y ahí ya uno está viendo si es un subconjunto de ese espacio vectorial B. ¿Sí? O sea, con esta no hay mucho problema, con esta tampoco hay, con esta condición tampoco hay mucho problema para demostrar. Las que se complican un poquito son estas dos, ¿sí? Esta es la ley de cierre, la operación interna, y esta es la externa. Acá lo que me están diciendo es que si nosotros consideramos, o sea, para todos los vectores que pertenezcan al conjunto S, si los sumamos, el resultado también tiene que estar acá, en el conjunto S. O sea, si yo tengo acá, perdón, vamos a suponer que acá tengo un vector 1. Acá tengo un vector, bueno, le vamos a poner igual, un vector 2. Yo sumo B1 más B2. El resultado me tiene que dar un vector que esté acá adentro también, ¿sí? Porque si yo sumo y me da un vector que está afuera, no va a ser, no se va a cumplir la ley de cierre, ¿sí? Tiene que ser un elemento que esté acá adentro, en ese. Y la otra es la ley externa, es decir, cualquier vector que tomemos acá, por ejemplo, yo voy a tomar otra vez B1, si lo multiplico por K, por un número K cualquiera, el resultado también me tiene que dar un vector que esté acá en el mismo lugar, en el mismo conjunto S. Ven que acá dice, pertenece a S, este también pertenece a S. Este pertenece a S, entonces el producto del escalar por ese vector también pertenece a S. ¿Sí? Y estas propiedades que tenemos acá, las tenemos que demostrar, pero en forma genérica. Es decir, yo no puedo tomar un elemento particular de S y sumar con otro elemento particular y ver si pertenece al conjunto S. No me sirve, porque yo tengo que probar para cualquier vector, porque acá dice para todo vector, ¿sí? Y para todo escalar, ¿sí? Entonces, por eso es que por ahí cuesta un poco demostrar, porque se debe trabajar en forma genérica, ¿sí? ¿Alguna pregunta acá? ¿Se entendió las 4 condiciones? Vamos a ver Sí, con ejemplo. Vamos a ver con sí, con ejemplo. ejemplo estaría mejor.
Bueno, acá hay unas observaciones que en realidad ya las hicimos, que dice que todo subespacio, un espacio vectorial, contiene al vector nulo. O sea, si es subespacio, seguro que ahí está el vector nulo. Y por otro lado, si tenemos un conjunto donde no está el vector nulo, entonces ese conjunto no puede ser un espacio vectorial. O sea, no va a ser subespacio. ¿Sí? Esta observación nos va a servir para demostrar que un subconjunto no es subespacio de B. ¿Sí? Eso es muy importante. Por eso les decía yo, la primera condición donde nosotros tenemos que demostrar que el conjunto S es distinto de vacío, ahí siempre nos conviene ver si está el vector nulo. Si está, seguimos viendo si se cumple el resto de las condiciones. Pero si vemos que allí no está el vector nulo, si no está el vector nulo, ahí ya con eso podemos decir que no es un subespacio vectorial, porque no es espacio vectorial. ¿Sí? Bueno, hay algunos subespacios que son triviales, es decir, que siempre son subespacios. Primero, se dice que todo conjunto es subespacio de sí mismo. O sea, R2 es subespacio de R2. Estas son afirmaciones obvias, digamos. Y después, que si tenemos un conjunto S, donde el único elemento que está en ese conjunto es el vector nulo, entonces ese también es un subespacio trivial. Por ejemplo, siguiendo con este espacio vectorial R2, si yo acá tengo un conjunto S, y el único elemento que tiene es el vector nulo de R2, entonces acá se van a cumplir los 10 axiomas de espacio vectorial, ¿sí? Se va a cumplir la ley de cierre, porque este vector, este mismo vector me vuelve a dar el mismo vector, ¿sí? Se va a cumplir la operación externa, un número por el vector nulo me vuelve a dar el vector nulo. Y bueno, los 10 axiomas se cumplen, entonces este conjunto S, cuyo único elemento del vector nulo es un subespacio de R2, ¿sí? Eso es obvio, eso no se demuestra. Pero si tenemos ejemplos como estos, acá sí tenemos que averiguar si son subespacios, ¿sí? Estos son ejemplos de que son subespacios, pero tenemos que probarlo. O sea, acá yo digo que el conjunto S es un subespacio de este espacio vectorial, pero lo tengo que probar, ¿sí? Hay que ver si se cumplen las 4 condiciones, ¿sí? Y acá tengo otro subespacio, que son todas las matrices simétricas, cuadradas y simétricas, ¿sí? Va a ser un subespacio de este espacio vectorial, ¿sí? Este espacio vectorial, acá yo tengo todas las matrices cuadradas de orden 2. Y en el conjunto S tengo las matrices cuadradas de orden 2, pero que son simétricas, ¿sí? Acuérdense cuál es, por ejemplo, un elemento de este, cuál es una matriz simétrica. Por ejemplo, si yo pongo 3 acá, ¿acá qué tengo que poner? Tengo que poner 3 para que sea simétrica. Simétrica es cuando... puse mal, chicos, ¿eh? ¿Se dan cuenta o no? Simétrica es cuando, considerando la diagonal principal, estos elementos son iguales. ¿Sí? Y también decíamos que si una matriz simétrica si es igual a su traspuesta. ¿Sí? Esa es la matriz simétrica. O sea, cuando el M sub I J es igual al M sub J I. Ahí también podríamos decir que es simétrica. ¿Sí? Acá este es el elemento que está en la primera fila, segunda columna, que vale 0. Y el elemento que está en la segunda fila, primera columna, también vale 0. Por eso es simétrica. ¿Sí? Bueno, ahora la actividad que va a hacer es probar
que acá se cumplen las 4 condiciones y acá también se cumplen las 4 condiciones, pero hay que hacerlo en forma genérica, ¿sí? Yo les muestro cómo se trabaja y después les voy a dar para que hagan, después me gustaría que hagan ustedes un ejemplo, ¿sí? Bueno, si a mí me piden demostrar que a veces me piden demostrar, a veces los ejercicios que nosotros le vamos a dar van a ser de 2 tipos. A algunos le vamos a decir, demuestre que es un subespacio. Entonces ustedes saben ya que es un subespacio y lo tienen que probar. Y hay otro ejercicio que dice averiguar si el conjunto es un subespacio. Entonces ahí, bueno, ahí hay que ver, puede ser que sea o que no, ¿sí? En este caso, ya de entrada sabemos que es un subespacio. Estas preguntas nos podemos hacer para empezar este tipo de ejercicio, ¿sí? Nos podemos preguntar, primero, ¿cuáles son los elementos del conjunto S? Entonces ahí yo les voy a pedir que ustedes me den algunos ejemplos. Fíjense que en el conjunto S están los pares ordenados de R2, donde la segunda componente es, o sea, I es la segunda componente, ¿sí? Es igual al duplo de la primera. Entonces, ¿cuáles serían los los elementos del conjunto S? Por ejemplo, si acá yo pongo esperen un poquito. Si acá yo pongo como elemento 1, por ejemplo, la segunda componente, ¿cuánto tiene que valer? 2. 2. 2, ¿sí? Y qué sé yo, pongo -3, la segunda componente tiene que ser -6. No, 6. -6, porque el mismo ¿Por qué? signo. ¿Por qué el mismo signo? Ah, 2 por... Porque le Ok, sí, ya multiplico entendí. por 2 nomás. Sí. Duplico, ¿sí? Y bueno, y así sucesivamente, ¿sí? O sea, en forma genérica. También lo puedo poner así en forma genérica. Si este elemento, por ejemplo, es X, el segundo elemento es 2X, ¿sí? Es el duplo de este, ¿sí? X, si el primer elemento es X, el segundo es 2 por X. Bueno, esos son los elementos del conjunto S, ¿sí? Acá hay algunos ejemplos, y este que está en forma genérica, ¿sí? Ahora, la pregunta que siempre nos tenemos que hacer es si el vector nulo está en ese conjunto, ¿sí? Entonces hay que ver si este vector, nosotros sabemos que el vector nulo de R2 es este. Cumple con la condición, o sea, la segunda componente es igual a 2 por la primera. Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces el vector nulo pertenece. Bueno, y esta pregunta es, ¿cómo indicaríamos en forma genérica un elemento del C conjunto S? Bueno, sería así, ¿no? En forma genérica, si acá ponemos X, la segunda componente es 2X. O también le puedo poner, si queremos, A, y acá va a ser 2A, en forma genérica. ¿Sí? Forma genérica, cuando decimos, es representamos a los números con letras. ¿Sí? Y este es un numerito, este es el duplo de ese numerito. La segunda componente es el duplo. Entonces, esos son los elementos del conjunto S. Tenemos que probar las 4 condiciones, que son que es distinto de vacío, que está incluido en R2, que yo les dije, estas son son fáciles de probar, ¿no es cierto? Generalmente lo que conviene es, para probar que ese distinto de vacío, siempre conviene ver si está el vector nulo, ¿sí? Y acá se cumple, ¿sí? Como ya dijimos. Pero podríamos citar otro, por ejemplo, a qué sé yo, pongo el 3 acá, el 6 acá, pongo el 9 acá, bueno, 8 por ejemplo, el duplo es 16. Y así puedo tener infinitos elementos. Bueno, esto ya está probado. Profe, ¿Sí? ¿puede volver al anterior? Porque no terminé Sí. de copiar la última parte.
¿Por qué escribió dos veces con variables diferentes? Por ejemplo, X, la última parte le hablo. X, 2X, Ujú. A, 2A. Para darle ejemplo distinto nomás, o Ok, sea, escribir en forma genérica significa escribir, representar un número cualquiera con una letra. Nosotros elegimos la letra. Podemos elegir X, podemos elegir A, podemos elegir la letra que nos guste más. También se puede indicar con X1 y 1, ¿sí? bien, Entonces, esta es la demostración, ¿sí? Tenemos que demostrar 4 cosas, ¿eh? Acuérdense que son 4. 1, 2, 3, 4 cosas. La primera, que el conjunto S es distinto de vacío. La segunda, que el conjunto S está incluido ampliamente en el espacio vectorial considerado, que en este caso es R2, ¿sí? La tercera es que para todo vector 1, vector 2, B sub 1, B sub 2 perteneciente al conjunto S, se cumple que la suma de esos dos vectores también pertenece al conjunto S, que es la ley de cierre. La otra es que para todo vector B perteneciente al conjunto S y para todo, sea cualquier número real, K se va a cumplir que K por ese vector B, ¿sí?, también pertenece a S. O sea, la ley de cierre y la operación interna y la operación externa. Y todas las otras propiedades se cumplen. Al cumplirse estas dos, de hecho se van a cumplir las otras. No necesitas demostrar las 10 propiedades. Con estas 4 condiciones ya está, ¿sí? Entonces la primera, S distinto de vacío, acá ya lo probamos, ¿sí? Con tal de que nosotros mostremos un elemento del conjunto S, ya está. Pero vuelvo a repetir, conviene empezar con el vector nulo, ¿sí? Porque si no llega a estar el vector nulo, ahí ya podemos decir, ah, no, este no es un subespacio, ¿sí? ¿Cuál sería un ejemplo donde no está el vector nulo? Por ejemplo, si a nosotros, en lugar de darnos este conjunto, nos hubiesen dado, vamos a suponer que es el mismo, pero acá en lugar de decirnos que es y igual a 2x, nos dicen y es igual a 2x más 1, ¿sí? O sea que además de, para obtener la segunda componente, además de multiplicarle por 2, yo le tengo que ir sumando 1, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿El vector nulo va a cumplir esa condición? ¿Va a estar ahí en el No, conjunto ese? No, porque va a No quedar va a nulo. no va a estar, estar. no va a estar. Entonces ahí termina el ejercicio porque ahí digo, ah, no, el vector nulo no pertenece al conjunto S, por lo tanto no es un subespacio, ¿sí? Y me ahorro un montón de pasos, ¿sí? Ese sería, por eso le insisto con eso. Bueno, entonces, estamos con que el vector nulo pertenece al conjunto S. Esto siempre se cumple por definición, porque para que un conjunto esté incluido en otro, lo que tiene que pasar es que sus elementos tienen que pertenecer a ese conjunto, y en la definición del conjunto ese ya estamos diciendo que pertenece a R2. ¿Sí? Esa también es digamos, bastante obvia, porque generalmente me dan que para demostrar si es subespacio me dan un subconjunto, digamos. Las que más cuentan son la tercera, que es esta, ¿no es cierto?, la tercera, donde se toman dos vectores genéricos del conjunto, se los suma y el resultado tiene que ser un vector del mismo conjunto. Y la cuarta, de tomar el vector por el número y que me dé un vector del mismo conjunto. Entonces acá tomamos así, fíjense. La tercera condición, acá está escrita la tercera condición que vamos a probar. Nosotros vamos a probar que para todo vector 1, vector 2 perteneciente a S, si sumamos B1 más B2, también pertenece a S. Y este vector 1 que yo tome acá, va a ser un vector perteneciente a S si se cumple, porque eso me dicen a mí, cuando me definen el conjunto S, a mí me dicen que la segunda componente es igual al duplo de la primera.
Entonces, si este es un vector de S, se va a cumplir esta igualdad que yo llamé acá A, ¿sí? Y si tomamos otro vector 2, para que este vector 2 pertenezca al conjunto S, sí, solo sí, se tiene que cumplir que I sub 2 tiene que ser igual al doble de la segunda componente, el doble de la primera, ¿sí? Bueno, ya tenemos nuestros vectores genéricos. Ahora los tenemos que sumar, ¿sí? Y sumamos aplicando la suma de vectores que ya conocemos. Nosotros sabemos que tenemos que sumar x1 más x2 y tenemos que sumar y1 más y2. Ahora la pregunta es, ¿este vector va a pertenecer a ese? Y bueno, ¿para qué? Entonces decimos, bueno, este vector va a pertenecer al conjunto S sí, solo sí, y 1 más y2, o sea, esta segunda componente, es igual al duplo de la primera, ¿sí? Y esto es lo que nosotros tenemos que probar, ¿sí? Esto debemos probar para asegurarnos de que la suma de B1 más B2 es un elemento es un vector perteneciente al conjunto S. ¿Cómo se prueba esto? Y bueno, aplicando las leyes y propiedades que se cumplen, porque son números reales, ¿sí? Y1, y2, x1, x2 son todos números reales. Entonces, bueno, y1 más y2, ¿a qué es igual? O sea, parto del primer miembro de la igualdad y tengo que ver si llego al segundo miembro. Y1 más y2, ¿a qué es igual? Bueno, yo sé, por A y por B, yo sé que y1 es igual a 2 por x1. Inclusive acá les puse el mismo color, ¿ven? Y por B, yo sé que y2 es igual a 2 por x2, porque acá lo decimos, ¿sí? Porque son dos vectores del conjunto S. Entonces me queda esta suma. Pero en esta suma yo veo que puedo sacar un factor común, que es el factor común 2. Y nos queda 2 por x1 más x2. O sea, nos queda exactamente lo que queríamos, ¿sí? Profe, Partimos, ¿sí? en 3 uplas no se podría hacer, ¿no? Sí, también. En lugar de tener 3, Ahí, puedes tener 3 ahí cómo sería. componentes. Y bueno, vamos a suponer que depende de tu subespacio. A lo mejor si las la ternas serían, ¿no? 3 uplas o ternas. Vos tenés x1, y1, z1. Y bueno, a lo mejor tu conjunto S son las ternas donde, haciendo una comparación con esta, ¿no? Y1 es igual a 2 por x1. Algo así me decimos. Y, ay, no sé por qué me Sí, toca. algo así. Algo así, donde y1 es igual a 2 por x1. Y bueno, ahí vos vas a tener que tomar x1, y1, z1, más, tenés que tomar 3 componentes nomás. Y puede ser que la condición la tenga que demostrar para la segunda nomás. ¿Sí? Se pone en forma genérica, pero en lugar de tener 2 componentes, tenés 3. Pero se trabaja en forma similar. No sé si era eso lo que querías Sí, sí se ver. entendió, profe. Bueno, Sí, eso era. bien. Me voy a borrar para... Profe, Ay, uy, borrador. ¿Sí? dice por A y por B, allá abajo. Lo probamos y dice por A y por B. Eso significa que es como, lo podríamos idear como aplicamos el método de sustitución en sistema de ecuaciones lineales o algo así. Y sí. O sea, sí. Lo mismo que Claro. hacemos cuando sustituimos, sí. O sea, lo que hacemos es sustituir y1 por 2x1. Y sustituimos y2 por 2x2. Y resolvemos. ¿Sí? Y Mm, acá debemos tener en cuenta que tanto I1 como I2, bueno, 2 ya sabemos, son números reales. Y en el conjunto de números reales se cumplen
todas estas propiedades, ¿sí? Porque son números reales, sabemos que podemos sacar factor común, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, de esa manera se muestra demuestra la tercera condición, ¿sí? Vamos a ver, esperen un poquito que no sé por qué no estoy queriendo. A ver ahí. Ahí está. No, no me borra. Ah, sí. Estaba queriendo borrar esto y no. Por ahí no responde. Ahí está. Bueno. No sé si quieren preguntar algo más. Esta es la parte más difícil, digamos, de espacios vectoriales. Creo que es una de las partes más difíciles porque es bastante abstracto, ¿sí? Bueno, la cuarta condición, ¿se acuerdan que es la operación externa? O sea, para todo número real, K, para todo vector B sub 1, ahí yo puse B sub 1, se podía haber puesto B nomás, ¿sí? Yo puse B sub 1 porque ya en el paso anterior habíamos tomado un B sub 1, ¿sí? Fíjense, acá está el B sub 1, donde yo ya digo que este B sub 1 es un vector donde se cumple que I sub 1 es igual a 2 por X1. Entonces vuelvo a tomar ese mismo vector genérico. Bueno, y ahí, ¿qué es lo que tengo que probar? Que un número por ese vector genérico me da como resultado un vector que está en el mismo conjunto S. Entonces hago el producto, ¿sí? Multiplico, ¿no? Esto ya sé que cuando yo multiplico un número por un vector, dicho número multiplica cada componente. Me da este vector. Y ese vector va a pertenecer a ese sí, solo si se cumple que la segunda componente es igual a 2 por la primera. Y esto es lo que hay que demostrar, ¿sí? Que esto se cumple. Entonces, y para probar eso, vamos a usar lo que vimos en el paso anterior, ¿no es cierto? Ahí nosotros dijimos que Y1 es igual a 2 por X1. Entonces, eso es lo que usamos acá. Sustituimos el I sub 1 por 2 por X1. Profe, Entonces, ¿sí? vio que está multiplicando acá por X y por Y. ¿Es necesario escribir que se multiplica sí o sí K por X y después K por Y? ¿O puedo obviar ese paso y decir K por Y, K por el vector 1 pertenece a ese si solo así se cumple eso? ¿Cuál es que perdón, ¿esto es lo que querés obviar? No, lo que está abajo de eso. ¿Esto? El medio, no, el de al lado. Este. Ese. Ah, sí. Podrías poner que esto pertenece a ese si se cumple esto. Sí, esto podría ser. O sea, vos lo que decís es poner esto no copiar. Sí, podrías hacerlo. Podrías hacerlo. Bueno, acá lo que pasa es que es bastante sencillo el ejemplo, ¿viste? Bueno, entonces yo tengo que demostrar esto. Lo que pasa es que acá, ¿por qué yo lo puse? Porque para ver que es un vector y que ese vector va a pertenecer al conjunto si la segunda componente que acá está indicada es igual a 2 por la primera. O sea, para que quede en evidencia, ¿sí? Bueno, lo demostramos. Entonces K por I1, sustituyo I1 por 2 por X1. Y acá, pues yo tengo que llegar exactamente a lo que está acá, a 2 por K y por X1. Y bueno, acá me quedó K por 2, pero como yo sé que se cumple la propiedad conmutativa del producto de números reales, yo puedo hacer ese cambio, puedo poner el 2 adelante, ¿sí? Si pongo el 2 por adelante, me queda exactamente la expresión que tenemos acá, 2K por X1. De esa manera se cumple la cuarta condición y como se cumplen las 4 condiciones, se demuestra que ese es un subespacio vectorial de R2. ¿Sí? ¿Está? Hay que hacer todos los pasos. Bueno, acá él me decía obviar, podría ser, pero cuanto más claro esté, es mejor. ¿Sí? Para que no haya dudas.
¿Alguna pregunta acá, chicos? ¿O por ahora no? A ver, ¿qué sigue? A ver, a ver, a ver. Ah, bueno, el de la matriz. Pero antes, esperen un poquito. No. Quiero volver acá. Bueno, lo que yo quería mostrarle acá es, como estamos en el plano R2, uno podría ver gráficamente, ¿sí? Porque nosotros sabemos que R2, como les dije hoy, ¿se acuerdan que dijimos hoy? Se puede representar mediante el sistema de ejes cartesianos, ¿sí? A cada punto le corresponde un vector de R2, ¿sí? Acá tenemos los infinitos vectores de R2, que es el espacio vectorial R2. Nosotros lo que acabamos de hacer es tomar todos los vectores que cumplen la condición de que y es igual a 2 por x. Si graficamos, todos esos vectores van a estar sobre esta recta, ¿sí? Que va a ser una recta. Cualquier punto que yo tome acá, por ejemplo, si este es y, bueno, si x es igual a 2, por ejemplo, este sería el par, que está bien dibujado, ¿no? No está muy bien dibujado. Acá tendría que, si x vale 2, en este par ordenado, y vale 4. Este es el vector 2, 4, por ejemplo. ¿Sí? Va a estar el vector 3c y el vector 0, 0, bueno. Todo esto es el subespacio S, es esta recta que pasa por el origen de coordenadas, ¿sí? Ese es el subespacio S que recién demostramos que es un subespacio vectorial de todo R2. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Yo les quise hacer el gráfico porque por ahí uno entiende más cuando ve las cosas. Hay distintas formas de aprender, ¿no es cierto? Hay gente que aprende más, tiene más memoria visual, digamos. Bueno. Ahora, fíjense. Ahora vamos a ver la cuestión de las matrices, ¿sí? Acá tenemos la matriz A es una matriz simétrica. Chicos, me esperan un minuto, ya vengo. Así descansan un ratito. Un minuto. Dale, dale. Vale, muchachos, copien todo. Después. Me acordé. ¿No se quemó? Acá estoy de regreso. Ya seguimos, chicos. Bueno, ¿podremos seguir? Bueno, acá tenemos cómo se trabaja con las matrices, ¿sí? Acá tenemos el conjunto S, que está ¿cuáles son los elementos del conjunto S? Son matrices cuadradas de orden 2. Tal que esas matrices son matrices simétricas. Y dice que ese conjunto S, cuyos elementos son las matrices cuadradas simétricas, ese conjunto S es un subespacio del conjunto de todas las matrices cuadradas de orden 2. ¿Sí? Entonces, tenemos que probar que el conjunto S es un subespacio de este espacio vectorial M2. Entonces, ¿qué pregunta nos tenemos que hacer ahí? Primero, en primer lugar, ¿cuáles son los elementos del conjunto S? Entonces tenemos que saber cuáles son las matrices simétricas. ¿Sí? Y entonces, bueno, a ver si ustedes me dictan. Una matriz simétrica.
A ver, alguien que me dicte por fila una matriz simétrica de orden 2. 5, 5, 0, 0, 0, 0, 4. 4. Bien. Y yo puedo poner acá el 1, el menos 2. ¿Y acá qué tengo que poner? Menos 2. Menos 2. Y acá el número que se me ocurra, total, no importa el valor ahí. Lo que interesa es que acá sean iguales, estos elementos sean iguales. Entonces dice acá, ¿cómo expresaríamos en forma genérica una matriz simétrica? Y bueno, acá de diversas maneras se pueden expresar, pero a ver cómo expresamos acá. Estoy queriendo ver nomás para... Ah, bueno, yo la expresé así. ABCD, donde A1 es igual, perdón, B1 es igual a C1, para que sea simétrica. ¿Sí? Hay diversas maneras de expresar en forma genérica una matriz y que sea simétrica. Pero en forma genérica quiere decir que lo tenemos que expresar con letras a los elementos. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, ahí A, B, C, D. Y hay que aclarar tal que C1 sea igual a B1, aclarando eso para que sea simétrica. O si no también, otra forma sería poner directamente A, B, y acá también poner B, ¿sí? Y acá poner otra letra, ¿sí? La cuestión es que estos elementos sean iguales, ¿sí? No hay una única manera de expresar en forma genérica, a eso quiero llegar. Porque a lo mejor yo expreso de una forma, pero otra persona de otra manera, pero también está en forma genérica. Lo que importa es que estos elementos sean iguales, ¿sí? Bueno, por supuesto que son matrices de orden 2, ¿no es cierto? Pero estos elementos que están ubicados en estos lugares, que sean iguales, la misma letra. Y si no ponemos la misma letra, aclaramos que este y este tienen el mismo valor. Bueno, empezamos a demostrar. Primero, distinto de vacío. Habíamos dicho que siempre nos conviene demostrar si está allí el vector nulo de ese espacio vectorial. El vector nulo es la matriz nula de orden 2. Y bueno, sí, pertenece porque estos elementos son iguales, ¿sí? Llamando... podríamos poner, porque como puse acá yo, B1 es igual a C1, o si no, también podríamos decir porque el vector nulo es una matriz simétrica, y también estaría bien justificado, ¿sí? Bueno, y acá hay otros ejemplos de otras matrices simétricas, con eso ya está asegurado de que ese es distinto de vacío. La segunda condición siempre se cumple por la definición que le dan en el ejercicio, que igual hay que revisar, ¿no? Pero acá en la definición del conjunto S, ya me están diciendo que que en el conjunto S tenemos matrices que pertenecen a este conjunto M sub 2. ¿Sí? Ahí ya me están diciendo en la definición que nosotros tenemos el conjunto de todas las matrices acá A sub 2 y que S es un conjunto donde cualquier matriz que tomemos de acá también pertenece a M sub 2. ¿Sí? Por eso que ahí se pone por definición. Acá es donde hay que trabajar, ¿sí? Porque acá tenemos que demostrar que se cumple la ley interna, que es una ley de composición interna, es decir, que si sumamos dos vectores del conjunto S, el resultado me da otro vector del conjunto S. En este caso, los vectores son matrices cuadradas de orden 2, ¿sí? Entonces, pero no son cualquier matriz cuadrada de orden 2, son aquellas donde esas matrices son simétricas, o sea, B1 igual a C1. Y esta matriz va a pertenecer al conjunto S si
estos elementos son iguales, ¿sí? B2 igual a C2. Entonces después cuando sumamos esas dos matrices, pero al sumarlas, bueno, aplicamos lo que es suma de matrices primero, pero después tenemos que demostrar que esa matriz que obtuvimos como resultado también es una matriz simétrica, ¿sí? ¿Y cómo se demuestra? Demostrando que estos elementos B1 más B2 es igual a C1 más C2. ¿Cómo se demuestra esta igualdad? Recurriendo a lo que teníamos acá arriba, ¿sí? Entonces se prueba porque B1, o sea, sustituimos B1 por C1 y sustituimos B2 por C2. Y llegamos a la misma igualdad, ¿sí? Llegamos a que B1 más B2 es igual a C1 más C2. Entonces se verifica la tercera condición, ¿sí? Acá está puesto B1 y B2 porque hablamos en forma genérica de vectores, pero podríamos haber puesto en matriz 1, matriz 2, ¿sí? ¿Se entiende acá esto, chicos? ¿Cómo se hizo? O sea que tendría que dar como resultado otra matriz simétrica. Exacto. Acá hay, como les decía, hay distintas maneras de trabajar, ¿sí? A lo mejor, en lugar de poner así, podríamos haber puesto A1, B1, y acá otra vez, en lugar de poner B1 igual a C1, acá poner otra vez, poner B1 nomás, ¿sí? Y ahí estoy tomando simétrica, AB, entonces este sería C1. Y la otra matriz tiene que ser distinta, ¿sí? Pero tiene que ser cuadrada y simétrica, cuadrada de orden 2, digamos. A sub 2, a este le llamo B sub 2, y como es simétrica, a esta también ya le pongo el mismo valor, B sub 2 y C sub 2. Después sumo estas dos, y al sumarlas, fíjense, A1 más A2 me queda acá. B1 más B2 me queda acá. B1 más B2 me vuelve a quedar acá. ¿Sí? Porque ya como puse el mismo numerito, le llamé el mismo nombre a este elemento, C1 más C2. Y bueno, y ahí ya queda en evidencia de que es una matriz simétrica, ¿ven? ¿Ven? Porque queda lo mismo. Entonces acá se pone es simétrica, entonces pertenece al conjunto S, ¿sí? Esta forma también pueden trabajar, ¿eh? Que tal vez se les complique menos, les digo. No sé, ¿cuál les gusta más, la que pusimos acá o la que está a la izquierda? Es que creo, profe, que son muy iguales porque en el medio Son también está casi la que puse a iguales, la derecha. ¿sí? Lo único que acá vieron que yo puse C1, acá yo puse un B1, acá le di otro nombre, pero aclaré que son iguales. ¿Sí? Acá, para no aclarar que son iguales, directamente ya le puse el mismo nombre. ¿Sí? También se puede hacer así. Bueno, Y para mí es más cómodo que tenga el mismo nombre, más fácil de y sí, identificar. más fácil. Sí, 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 sí. Puede ser que se le simplifique ahí. Siguiente. Bueno, acá, esta es la ley externa. Ley de composición externa. Que lo que se demuestra es que si tomamos un número real y tomamos una matriz, ¿no es cierto?, simétrica, el producto del número por la matriz simétrica me vuelve a dar otra matriz simétrica. ¿Sí? Entonces tomamos un número real, una matriz simétrica, porque B1 es igual a C1, luego hacemos el producto de K por la matriz que nos da esto, y lo que hay que probar es que KB1 es igual a K por C1. ¿Sí? Que se prueba porque ya acá arriba estamos diciendo que B1 es igual a C1. ¿Sí? Entonces, sustituyendo nomás, cambiando B1 por C1, se llega a la igualdad. ¿Sí? Se verifica. La cuarta condición también, entonces como se cumplen estas cuatro condiciones, de S, podemos decir que S es un subespacio de ese espacio vectorial M sub 2. ¿Estamos? En todos los casos se hace lo mismo, ¿ven? Bien.
voy a compartir otra cosa ahora. ¿Alguna pregunta acá? Eso es todo de... Si se cumple el tercer axioma, o para poder verificar, ¿no?, que es un conjunto no vacío, puede suceder que no se cumpla el cuarto en matrices, o siempre se va a cumplir también. Y depende del conjunto. Puede ser que no se cumpla. Sí, puede ser que no se cumpla, que no sea... Generalmente, cuando no es un subespacio, uno se da cuenta porque ya el vector nulo no pertenece. ¿Sí? Pero siempre que... Bueno, si el vector nulo no pertenece, ahí ya termina. Pero hay casos, sí, en el práctico, sobre todo van a ver más ejemplos en casos donde no es subespacio. ¿Sí? Sí. Ahora vamos a continuar con esto. Si no sé si están viendo. Desde la diapositiva. Bueno, ahora lo que vamos a ver son estos conceptos que en realidad ya lo vimos cuando dimos matrices, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que hablábamos de filas linealmente independientes o de columnas linealmente independientes? ¿Sí? Bueno, acá vamos a hablar de vectores linealmente independientes. ¿Sí? Y vamos a decir que si tenemos un conjunto de vectores, este conjunto va a ser linealmente independiente si la combinación lineal del vector nulo se verifica solamente cuando todos los escalares son iguales a 0. O sea, la única... Esperen un poquito. Porque yo me parece que me fui. Acá, esta es la primera. Perdón. Primero vamos a ver lo que es combinación lineal de vectores. ¿Sí? Primero vamos a ver lo que es combinación lineal de vectores. O sea, si tenemos un conjunto de vectores, un conjunto A de vectores, de un espacio vectorial cualquiera, y tenemos estos números reales, entonces cualquier vector que se pueda expresar de esta manera va a ser una combinación lineal de estos vectores. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos este tipo de operaciones? ¿Sí? Que es tomar el vector, multiplicarlo por escalares y luego sumarlos. Y esto tiene como resultado un vector. Ese resultado, o sea, ese vector, se dice que es combinación lineal de estos vectores. ¿Sí? Porque puede ser expresado de esta manera. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. En el conjunto de vectores R2, este vector, la pregunta es, dice que este vector, acá ya, esta es una afirmación, dice que este vector 1, 11 es combinación lineal de estos dos vectores de R2. Pero ¿cómo se comprueba que este vector 1, 11 es combinación lineal de estos dos? Y bueno, para comprobarlo, nosotros tenemos que armar la combinación lineal, es decir, un número por el vector 2, 1 más otro número por el vector menos 1, 3, y me tiene que dar como resultado 1 y 11. ¿Sí? Si nosotros logramos encontrar esos números, o sea, si existen esos números, que multiplicados por el 2, 1 y por el menos 1, 3 nos da el 1, 11, entonces vamos a decir que sí, que el 1, 11 es combinación lineal de estos dos. ¿Sí? Ese es un ejemplo de R2. Acá también dice, y hay una pregunta, si este vector es combinación lineal de este único vector 1, 4. Y también está la otra pregunta, si este vector es combinación lineal de este único vector 4, 6. Y después acá hay otra, son 3 actividades
la pregunta es si esta matriz es combinación lineal de estas dos, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver que para determinar si un vector es combinación lineal de otros dos, nosotros lo que tenemos que hacer es armar la combinación lineal, ¿sí? Acá la pregunta es, este 1, 11 es combinación lineal de estos dos, ¿sí? Entonces, si es combinación lineal, lo que tiene que suceder es esto, que tienen que existir estos números, caso 1 y caso 2, que multiplicados por estos dos vectores, dé como resultado el 1, 11. Al resolver, ustedes se acuerdan cómo se multiplica un número por un vector, ¿no es cierto? Acá hay un paso que tal vez no esté indicado, ¿sí? Que es cuando yo multiplico k sub 1 por este vector, lo que obtengo es otro vector, que sería 2 por k1, y acá sería 1 por k1, ¿sí? Resolviendo esto. Después tengo más, multiplico el escalar 2 por este vector. Me da otro vector que va a ser menos. Bueno, le vamos a poner el 1. Menos 1 por k2 y 3 por k sub 2. ¿Sí? Eso es igual al 1, 11. Ahora sí, sumamos todos los vectores, que se suman componente a componente. O sea, tengo que sumar 2k1 más menos k2. ¿Sí? Que pongo menos k2 nomás. 1 por k1. Sumamos las segundas componentes. ¿Sí? Nos da este vector, que tiene que ser igual al 1, 11. Igualando los vectores son iguales si son iguales sus respectivas componentes. Entonces, 2 por k1 menos k2 tiene que ser igual a 1, y k1 más 3 por k2 tiene que ser igual a 11. Entonces, si es una combinación lineal, este sistema va a ser compatible determinado, o sea, porque van a existir los escalares. ¿Sí? Van a existir los escalares. En este caso da determinado porque los escalares van a ser únicos, ¿sí? Uno tiene que resolver el sistema. ¿Se acuerdan cómo se resuelve el sistema? Yo lo di ayer, profe, con mi profe particular. Ah, bueno, entonces ya saben. Profe, determinar Es si es que era mediano y utilizar alguno de los 6 posibles métodos, o si no, por Gauss. por Gauss, ¿sí? Por Sí, Gauss estaría mejor. sí, pueden hacer por Gauss. O si es de 2 por 2, por ahí es rápido hacerlo también si es krameriano, ¿no? Por Kramer, bueno. Resolviendo el sistema, a ver, quieren hacer por Gauss. Si se acostumbraron a Gauss, lo hacen rapidito. 1, 3 y 11. 2 menos 1 y 1, 0. Acá me va a dar 3. 3 por 2, 6. Menos 1, ¿no es cierto? 3 por 2, 6, más 1, 7. Este era un 11. 22 menos 1, 21. ¿Sí? Bueno, este es compatible determinado porque yo veo el rango de acá es 2, el de A' es 2 y el número de incógnita 2. Es un sistema compatible determinado. Para obtener los valores de las incógnitas, tengo que escribir el sistema equivalente. Yo en varias ocasiones les dije que el sistema de ecuaciones lineales es un tema fundamental, ¿sí? Que sí o sí lo tienen que saber, porque ahora, para determinar si es una combinación lineal, nosotros siempre vamos a terminar resolviendo un sistema de ecuación, ¿sí? Bueno, de acá despejo K sub 2 es 21 sobre 7, ¿sí? Que es igual a 3, ¿sí? K sub 1 vale 3. Conociendo K sub K 2, sub 2. K sub 2 vale 3, profe. sí, vale 3. Sí, no, pero ya puso NK1.
Ay, perdón. No Bueno, pasa nada. 2K1, eso porque estoy apurada. De acá espejo, ¿sí? 2K1 es igual a 1, este que está menos pasa más, K2, que es 3, ¿no? Entonces K1, esto me da 4, dividido 2, me da 2. K1 es 2, ¿sí? K1 vale 2 y K sub 2 vale 3. Como el sistema es compatible determinado, significa que esta combinación lineal es única. O sea, la única manera de que este vector 1, 11 sea combinación lineal del 2, 1 y el menos 1, 3 es tomando estos escalares. K1 igual a 2 y K2 igual a 3. ¿Sí? Se puede comprobar esto reemplazando el K sub 1 por su valor, ¿sí? O sea, 2 por el vector 2, 1, más K sub 2 que vale 3 por el vector menos 1, 3, resolviendo, a ver cuánto nos da. Acá 2 por 2 nos da 4, 2 por 1 nos da 2, 3 por menos 1 nos da menos 3, 3 por 3 nos da 9, sumando, 4 menos 3 nos da 1, y 2 más 9 nos da 11. ¿Sí? Acá se comprobó de que el 1, 11 es combinación lineal de esos dos vectores. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acá, chicos? Yo no, pero aún así hay que seguir practicando esto porque Sí, pues acá hay distintos casos. sí. En este caso, bueno, sí, este vector es combinación lineal de estos dos, pero puede suceder que el vector no sea combinación lineal de esos vectores. ¿Sí? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta cuando no es combinación lineal? Cuando el sistema no sea compatible. O sea, cuando ustedes tienen un sistema de ecuaciones lineales, recuerden que el sistema de ecuaciones lineales puede ser compatible de determinado, puede ser compatible indeterminado y también puede ser que no tenga solución, o sea que sea incompatible. ¿Sí? Cuando es compatible determinado, quiere decir que existe combinación lineal y es única. Cuando es compatible indeterminado, quiere decir que va a existir esa combinación lineal y que van a ser infinitas las maneras de expresar ese vector como combinación lineal del conjunto de vectores. ¿Sí? Existe infinita solución. Cuando el sistema de ecuaciones nos dé incompatible, va a significar de que ese vector no es combinación lineal, ¿sí? De los otros vectores. ¿Sí? Se pueden dar los tres casos distintos. ¿Sí? En este caso, cuando estamos en R2, es eh, para aclarar el tema, lo que ustedes podrían hacer es graficar estos vectores y hacer la combinación lineal. Es decir, dibujar en el sistema de ejes cartesiano el vector 2, 1, el vector menos 1, 3, hacer esta operación, ¿sí? Multiplicar el vector, duplicarlo al 2, 1, triplicarlo a este vector y luego sumar esos dos vectores y van a ver que gráficamente también se puede comprobar que el resultado de esta operación nos da el vector 1, 11. ¿Sí? Eso lo podemos hacer en R2. En R3 ya es más complicado, ¿sí? No, porque no se ven bien los vectores en su verdadera dimensión. Y bueno, y si son matrices, por supuesto que no se puede graficar, no se puede representar gráficamente. ¿Sí? En R2 uno podría intentar hacerlo gráficamente también. ¿Alguna pregunta acá, chicos? Yo no recuerdo cómo se representaba un vector en formato matriz. No se puede. ¿No se Por eso puede? te digo, si es una matriz, no la podés representar gráficamente. No, claro, pero si yo quiero pasar de un vector a una matriz, ¿cómo sería? No,
No, lo Pero que pasa es que a las matrices las llamamos vectores porque cumplen con los 10 axiomas de espacio vectorial, pero son matrices, digamos. ok, ¿Sí? bien. Bueno, ¿Y los versores, profe? Acá no tocamos nada de eso, versores ni nada de eso. versor hay que acordárselo. Vamos a usar después también los versores, que son los vectores de módulo 1, ¿sí? Sí, pues. El 1, 0 y el 0, 1, ¿sí? Lo vamos a Que usar más adelante. le daban dirección, ¿no? Le daban dirección al... En el sistema de ejes cartesianos, ¿te acordás? En R2 tenía el I y el J, que son perpendiculares entre sí. Claro. Sí. Está muy relacionado. Todo lo que vimos de vectores, acá lo vamos a aplicar. Todo, todo, todo. Bueno, otra pregunta. Si este vector, hay un solo vector acá. Si es combinación lineal del 1, 4, dice. ¿Sí? Entonces, lo que está preguntando acá es, si este 2, 3 se lo puede expresar como un número K por este vector 1, 4. La pregunta es si existe este número K. Bueno, y acá, bueno, uno podría graficar. Pero si lo hacemos en forma, como sistema de ecuaciones, en forma analítica, ¿no es cierto? Sería K1 por 1, armamos el sistema, nos quedaría K1 por 1, que sería K, K1 por 1, e igualamos a esta primera componente. K1 por 4, que es 4 por K, y debería dar igual a 3. ¿Sí? Este sería el sistema. Pero ¿va a existir un número K que verifique estas dos igualdades al mismo tiempo? No. O sea, si K vale 2 y lo reemplazo a K, nunca me va a dar 3. Está difícil. Claro, no existe, porque no, este es un sistema incompatible. Este es el caso, bueno, es con un solo vector, ¿no? Pero es incompatible. Este es un sistema de ecuaciones lineales incompatible. Significa que no existe K que verifique la igualdad, por lo tanto, no es combinación lineal. ¿Sí? Este vector 2, 3 no es combinación lineal del 1, 4. Y gráficamente se ve también. Se puede ver porque si uno grafica, esto es X, como es R2, repito que lo puedo hacer porque estoy en R2 nomás. El vector 2, 3, tengo 1, 2, y acá tengo 1, 2 y 3. Este es el primer vector 2, 3, ¿no es cierto? Y el otro vector es 1, 4, que estaría por acá. Este es el otro vector. Y lo que se pretende es lograr que este vector 2, 3, este es el 2, 3, tendría que multiplicar a este vector 2, 3 y obtener este otro. ¿Sí? Sí, este es el 2, 3. Ahora, si yo comienzo a multiplicar al vector 2, 3, perdón, 2, 3, combinación lineal de 1, 4. ¿Sí? Bueno, vamos a ponerle el nombre. Este es B y este es U. Fíjense que dice, la pregunta es si 2, 3, o sea, si B es combinación lineal de U. Esa es la pregunta. Y para que B sea combinación lineal de U, yo tendría que multiplicar a U por algún número para que me dé B. Pero si yo comienzo a multiplicar a este vector U, que es el 1, 4, lo comienzo a multiplicar por números, todas las veces que yo multiplique el vector U por números, me va a dar vectores que van a estar siempre sobre esta recta. La recta acción, digamos, del vector U. No hay forma de cambiar la dirección, ¿sí? Si yo multiplico a U por un número, voy a obtener vectores que puedo cambiarle el módulo, puedo cambiarle el sentido, me puede dar con sentido opuesto,
Pero lo que nunca voy a poder cambiar es la dirección, porque B tiene otra dirección, ¿ven? Entonces no hay manera de obtener un número que multiplicado por U me dé como resultado este vector B. Porque tienen direcciones distintas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en este segundo caso? Acá fíjense que acá, bueno, esto es X, esto es Y, 2, 3, a ver, a 2, 3, le llamé B, bueno. Este era B, ¿no? El 2, 3. Y este sería el U ahora. Es B combinación lineal de U. Bueno, si yo dibujo en mi vector B, que es el 2, 3, 1, 2, y acá 1, 2, 3. Este vector. Y el vector U es un vector 4, 6. 2, 3, 4. Y acá, bueno, 6. Si yo dibujo, me va a dar un vector que va a tener la misma dirección, ¿ven? Ahí sí, vamos a ver que un vector es combinación lineal del otro. Y acá sí. O sea, yo voy a buscar un número, si yo analíticamente puedo resolver esto, o sea, multiplico K por 4, me da 4K igual a 2. Y acá me da 6K igual a 3. Armo el sistema de ecuaciones. Si acá despejo K, ¿qué me da como resultado? Un medio. Medio. Un medio. Y si despejo de acá, también me da un medio. Un También. medio. El mismo valor. O sea que este es un sistema de ecuaciones lineales compatibles, en este caso determinado. ¿Sí? Existe K. O sea, este vector 2, 3 es combinación lineal del 4, 6. ¿Sí? Porque al 4, 6 le multiplico por un medio y tengo, ¿sí?, el valor. Profe, ¿y en la gráfica no se puede ver el 1/2? No sé si me explico. Sí, porque este es, mira, el 4, 6 es que este vector que está acá, el más grande, ¿sí? Yo lo multiplico por un medio, se reduce a la mitad, ¿sí? Y me queda este vector, que es la mitad, que justamente es el 2, 3, Entiendo, entiendo. ¿sí? Pero fíjense que tienen la misma dirección, o sea, en el caso de los vectores, para que sean combinación lineal, tienen que ser paralelos, ¿sí? Si son si son paralelos, seguro que va a ser combinación lineal. Si en este caso no, pues tengo dos vectores nomás, ¿sí? Acá tengo dos vectores en R2, los dos tienen direcciones distintas, entonces no van a ser combinación lineal. Acá tengo dos vectores en R2, pero tienen la misma dirección, entonces sí, es combinación lineal, ¿sí? Y en el caso de las matrices, ahí sí o sí hay que hacerlo en forma analítica, armando los sistemas de ecuación, ¿sí? La pregunta es, si esta matriz, si esta matriz que está acá arriba, es combinación lineal de estas dos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar los escalares que multiplicados por estas dos matrices y luego sumados, ¿no es cierto?, dé como resultado la matriz que me dieron acá arriba, ¿sí? Yo quiero saber si existe K1 que multiplicado por esta matriz más K2 multiplicado por esta otra matriz me dé como resultado esta matriz que está acá arriba. Entonces, bueno, se multiplica, ¿no es cierto?, cada elemento de cada matriz por el escalar respectivo, se suma, se arma la combinación, el sistema de ecuaciones lineales, ¿sí?, elemento a elemento acá es, ¿no? K1 más 0 me da 2. 0 más K2, que es K2, es igual, tiene que ser igual a 3. 3 por K1 menos K2 me tiene que dar 3. Bueno, son 1, 2, son 6 igualdades.
y se debe resolver. Bueno, acá está bastante fácil porque acá ya tengo los valores de K1 y K2. Lo único que hay que hacer es ver si esos valores verifican todas las igualdades, ¿sí? Porque estamos buscando la solución del sistema de ecuaciones lineales. Los valores tienen que ser solución de cada una de las ecuaciones. Si nosotros reemplazamos K sub 1 por 2 y K sub 3 acá, perdón, K sub 1 por 2 y K sub 2 por 3, fíjense que acá se va a cumplir la igualdad. 3 por 2 me da 6, menos 3 me da 3. 4 por 3, 12, también se cumple. Sumando K1 más K2 nos da 5. Y 2 multiplicado por 2 nos da 4. O sea que esta es la solución. ¿Sí? Existen los escalares, entonces es combinación lineal. O sea, esta matriz es combinación lineal de estas dos. Porque esta matriz que está acá arriba se la puede expresar como la suma de estas dos matrices multiplicadas por esos escalares. ¿Sí? Es una combinación lineal única también, porque el sistema de ecuaciones lineales es compatible determinado. ¿Sí? Entonces a eso se llama combinación lineal. Acá dice, fíjense, averiguar si este vector B es combinación lineal de B1 y B2. Entonces, ¿qué tienen que hacer? A ver si me dictan, ¿qué tengo que hacer acá? Para armar la combinación lineal, ¿qué tengo que escribir? K1 K1 multiplicado, por B1, que sería por una claro, 1, 0, 1, más más K2 K2 por B2. Por el por, vector. por K2 por B2 igual a, Igual a B. que es 1, 2, 5. 1, 2, 5. Ahí está. Bueno, y ahí va a salir un sistema de ecuaciones, porque va a ser K1 por 1 más K2 por 1, o sea, más K2. Y eso igual a la primera componente de acá, que es 1. Después, K1 por 0, que me da 0, más 2 por K2, que tiene que ser igual a la segunda componente, ¿no es cierto? Que es 2. Después tengo K1 por 1, más menos 3 por K2, que acá pongo menos 3 por K2 nomás, ¿sí? Para no poner más, menos, igual a 5. Siempre vamos a tener que resolver un sistema de ecuaciones, ¿sí? Estos sistemas de ecuaciones siempre se pueden resolver por Gauss, por supuesto, pero hay veces en que son sistemas donde es fácil hallar la resolución mediante otro método. Por ejemplo, acá yo puedo despejar esa K2 y me doy cuenta que vale 1. Puedo hacerlo por sustitución, digamos. Acá vale 1, reemplazo acá por 1 y hallo K1 y así sucesivamente. ¿Sí? O si no, lo otro es siempre aplicar Gauss. Bueno, hay que resolver el sistema. Si el sistema es compatible, es combinación lineal. Y si es incompatible, no es combinación lineal. ¿Sí? Acá, no sé si lo quieren resolver. Acá es bastante evidente la solución, ¿no? K2, el valor de K2 ya tenemos. ¿Tienen solución o no? Yo creo que sí, profe. Voy a revisar. A ver, fíjense. En el inicio me da mal, creo. A ver. No sé cómo lo estás haciendo. Acá yo puedo ver que K2 es 1, ¿no?
Es un sistema incompatible. Incompatible, sí. Porque acá te da 1. Y si reemplazás acá, si K2 vale 1, entonces me quedaría K1, K2 que vale 1, igual a 1. Reemplazando acá, K1 me da 0, en este caso. Acá me queda K1 igual a 0. Pero si yo reemplazo el K1 por 0 y K sub 2 lo reemplazo por 1 acá, esto no me da 5. Entonces no tiene soluciones incompatibles. Porque para que sea compatible, estos valores tienen que ser solución de cada una de las ecuaciones, ¿sí? De todo el sistema tiene que ser solución. Bueno, ustedes se pueden dar cuenta si hacen Gauss, ¿no es cierto? Los rangos les da, de A y A' le da distinto. Es un sistema incompatible, no existen los escalares, por lo tanto, este vector B no es combinación lineal de estos dos. ¿Sí? Acá tienen ustedes 3 vectores en el espacio. ¿Sí? Son B1 y B2 y un vector B. ¿Sí? ¿Cuáles serán los vectores que van a ser combinación lineal de B1 y B2? ¿Ves? El B no es combinación lineal. No es combinación, B no es. El nulo puede ser, profe. Bueno, si vos tomás los escalares 0, sí, pero distinto de 0. El vector nulo es combinación lineal de B1 y B2 tomando los escalares 0. A lo que voy es lo siguiente. Si nosotros tenemos 2 vectores en el espacio, los vectores que van a ser combinación lineal de B1 y B2 van a ser todos los vectores que están en el mismo plano de B1 y B2. ¿Sí? Porque yo puedo hacer combinaciones lineales con B1 y B2 y todas esas combinaciones lineales me van a dar en el mismo plano de B1 y B2. ¿Sí? Pero si tengo un vector que no está en el mismo plano y evidentemente B no está en el mismo plano que B1 y B2, B no es combinación lineal. B no es combinación lineal de B1 y B2 porque no está en el mismo plano. ¿Sí? Eso es más difícil de ver porque ya tenemos el espacio. Bueno, acá está. Si el vector B es combinación lineal de estos dos, tendrían que existir escalares K1 y K2 tal que verifique este sistema. Pero resolviendo el sistema de ecuaciones lineales, vemos que es incompatible. Recién lo resolvimos. Por lo tanto, no es combinación lineal. ¿Sí? ¿Cómo se justifica esto? Resolviendo, o sea, esto hay que resolver. ¿Sí? Hay que demostrar que el conjunto solución, en este caso, es el conjunto vacío. ¿Sí? Es incompatible, entonces no es combinación lineal. ¿Sí? Bueno, hasta acá vamos a dar, no estoy mirando la hora, hasta acá vamos a dar porque lo que sigue ya es Recording stopped. otro tema, ¿sí? Es vectores LI, vectores LD. En realidad, chicos, yo quiero que ustedes, ya nos pasamos de tiempo, decía. Tengan en cuenta de que estos conceptos son los mismos que nosotros vimos cuando vimos rangos. ¿Se acuerdan que el rango de una matriz era la cantidad de filas linealmente independientes, luego de triangular la matriz? Entonces esos conceptos de filas LI también lo vamos a aplicar acá. Vectores LI es el mismo concepto. Porque en realidad las filas de las matrices se puede considerar que son vectores también. ¿Sí? Bueno, dejamos acá, chicos, con esto que creo que van a poder avanzar en la práctica. Con el profesor Toledo van a hacer más ejercicio y ahí creo que se les va a aclarar más. ¿Sí?
Bien. Si no, no sé si tiene alguna pregunta o si no, terminamos acá. Yo tengo una preguntita rápida, pero del teorema de Rutherford-Frobenius. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Cómo no? El rango, cuando el rango es tanto de A como de A', y es igual y el rango es igual al número de incógnitas que hay, ahí sería que tiene solución única. Sí, así es. Eh, Mira, vos tenés, cuando haces Gauss, ¿no es cierto? Haces Gauss, vas triangulando. Acá, este cuadrito que está acá, esto es la matriz A, ¿sí? Y tomando los términos independientes, es A', ¿verdad? sí. Bueno, si el rango de A es igual al rango de A', y eso a su vez es igual al número de incógnitas, entonces el sistema de ecuaciones lineales es compatible determinado. Eso quiere decir que tiene una solución. ¿Sí? Claro, o sea, por ejemplo, el rango es 3 y el Sí, número de incógnitas sería x1, x2 y x3. Ahí claro, también 3. habría 3 incógnitas. Sí, entonces tiene solución única. A veces sucede que los rangos son iguales, pero es menor al número de incógnita. Por ejemplo, 2, rango de A igual al rango de A' igual a 2, pero el número de incógnita 3. Sí, En ese sería caso, infinitas soluciones. soluciones. Sí, y si los rangos son distintos, ya es incompatible. ¿Sí? Profe, ¿no Y de puede esa darse que manera, sea eh, mayor el número de incógnitas? No, porque lo que se van a anular filas. Cuando vos haces, no, nunca va a ser eso. Por ejemplo, acá lo que puedes, si tenés 3 incógnitas, ¿no es cierto? Puedes tener 0, 1, 2, 0, y acá te puede dar todo 0. Ahí es cuando te da compatible indeterminado. Se te anula la última fila, por ejemplo. Entonces te queda rango 2. No te va a dar, no puede ser mayor. Siempre el rango va a ser menor o igual al número de incógnitas. Ok, ok. Bueno, ¿alguna otra preguntilla? ¿O no? Bueno, dejaríamos Creo que acá, no, chicos. profe. Bueno, seguimos entonces, chicos, el próximo martes. Mañana ustedes tienen con el profesor Toledo, que van a dar espacios vectoriales, que creo que no dieron nada todavía. Y, bueno, creo que estamos bien. Así Está que muy bien, hasta profe. la próxima. Adiós. Chao. no, creo que. Chau, chau. Chao, profe, cuídese.